buenas noches. Continuamos con todos ustedes en nuestra entrevista. No es la primera vez que en este espacio hablamos sobre el autónomo y el pequeño empresario. Una vez más, tenemos que hacerlo respondiendo a la actualidad, y es que la Confederación Nacional de Autónomos y Microempresas, CONAE, acaba de presentar un decálogo de propuestas para sacar de la crisis a este sector. Las medidas han sido ya presentadas, enviadas al Ministerio de Economía y Hacienda y al de Trabajo e Inmigración, y además se van a remitir al resto de partidos políticos. Según CONAE, unos 3.300.000 autónomos y microempresas viven una situación realmente preocupante fruto de la crisis económica. Entre las medidas propuestas se encuentran la prestación por desempleo de manera incondicional, facilitar los trámites de creación de las empresas o también rebajas fiscales. Son algunas de las medidas, como digo, que hoy vamos a repasar, un decálogo, por lo tanto 10 medidas muy concretas y que van, como dicen, al meollo de la cuestión, al problema que estamos viviendo. Por eso hoy queremos hablar de este asunto con alguien que sabe mucho de ello. Fernando Pimenté es presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de CONAE. Fernando, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos. Bueno, señor Pimenté, lo primero sería que nos hiciera una radiografía de cómo está la situación ahora mismo en nuestro país entre este sector, entre autónomos y pequeños empresarios. Pues realmente la situación es mala. Es decir, a mí no me gusta hablar de temas malos, sino que nos gusta encontrar soluciones siempre desde CONAE, pero hay que asumir la realidad. La realidad es que nosotros, uno de los datos que tenemos, seguimos de cerca el régimen de afiliaciones, al régimen de autónomos, y todos los meses es un descenso considerable. Estamos hablando que en lo que va del año podríamos haber perdido fácil los 200.000, y hay una previsión de llegar a casi 300.000 personas menos autónomos. Es decir, cuando una persona se da de baja, es decir, porque deja de ejercer esa actividad de forma legal, o también hay gente que se da de baja por no poder asumir esos costes y entra en una economía sumergida. Algo que tratamos también desde CONAE, que con las medidas que intentamos poner en nuestros decálogos se intente evitar, porque no deja de ser al final una competencia desleal. Lo tiene muy duro el autónomo. El autónomo siempre ha sido una persona trabajadora, dura, nunca hemos tenido facilidades. Y que se queja poco, si me lo permite. Que nos quejamos, yo me considero ser el primer autónomo, nos quejamos todos poco, pero eso no implica que a través de una asociación como CONAE querramos tener una mínima voz para ayudar al legislador a que corrija todos estos elementos. Es decir, aquí no venimos a presentar un drama. El drama lo vivimos todos los días en nuestros negocios, en nuestros comercios, en nuestras actividades. Lo que nos gusta es encontrar entre todos soluciones. Por eso planteamos a través de, como comentaba muy bien, ciertas medidas que para tratar de aportar en este periodo de crisis. Pero insisto, el panorama social y económico para el autónomo no es bueno en este momento. No es buen panorama, daba ahí algunas cifras nuestro invitado. Cifras, la verdad es que cuando hablamos con representantes del sector, de asociaciones, de federaciones, incluso con los propios empresarios, pues se manejan diferentes cifras. Usted ahora mismo algunas, en lo que va de año, ¿cuántos autónomos y empresarios han cerrado? Yo le calculo que sobre los 200.000 ya tenemos cerrados. Sobre 200.000. Sobre 200.000, con una previsión de llegar casi en lo que nos queda a 300.000. O sea, estamos en un periodo en que se produce la cresta del régimen de afiliación. Podemos, en cierta forma, repito, nosotros manejamos cifras oficiales de las RETA, es decir, el régimen especial de trabajadores autónomos, las altas y las bajas, y son considerablemente siempre todos los meses superiores, en el orden de los 8 o 9.000, las bajas sobre las altas en el régimen. Por cierto, el hecho de que haya pocas altas significa que entramos en un campo emprendedor muy pequeño, es decir, que si el autónomo es considerado como una solución al empleo, tampoco estamos siendo muy eficaces porque el número de afiliaciones crecen. Si eso mismo tal vez lo trabajamos en sectores de población, nos damos cuenta también que el sector joven tampoco está teniendo una iniciativa importante en el marco emprendedor, pese a todas las iniciativas que hay en este momento. Ahora hablamos de eso, entre otras medidas también van por ahí sus propuestas, unas propuestas que, como digo, se han presentado al Ministerio de Trabajo e Inmigración, también al Ministerio de Economía y Hacienda. Yo no sé si es pronto, todavía no han tenido ninguna reacción, les han llamado ya, ¿ha habido algún contacto? Reacciones no hay normalmente. Nos hubiera gustado tener reacciones hace tiempo, porque el hecho de presentar un decálogo es un registro formal. Previo a esto, nosotros trabajamos, buscamos diálogo
Y muchas veces, desafortunadamente, no hemos tenido recepción porque hay un problema de que yo soy más representativo o menos representativo. Hay un problema que somos los autónomos y tenemos que ser escuchados todos. Y a nosotros, en muchos casos, por las razones que desconocemos, no estamos incluidos. Por eso, insisto en lo que dije al principio, no tratamos de buscar el conflicto, tratamos de buscar soluciones aportando lo que pensamos y lo que piensan nuestras asociaciones territoriales. O sea, porque a través de juntas, nosotros antes de lanzar cualquier comunicado, ¿sí?, está validado por toda nuestra organización. Claro, ha mencionado usted la representatividad, que a veces los políticos se agarran a, bueno, es que tienen más o menos representatividad y en función de eso pues hacemos más o menos caso a lo que nos proponen. En este caso CONAE, para que nos situemos todos, es una confederación que nació en 1988. Correcto. Y que tiene, ¿cuántos autónomos y empresarios representa? Pues tenemos alrededor de 270 asociaciones empresariales afiliados. Y para hacer yo creo que estamos en este momento, es muy variante la cifra, pero creo que podemos estar por encima de los 300.000 afiliados autónomos en este momento en CONAE. Vamos a pasar a analizar algunas de las propuestas que han planteado. Ese decálogo son 10 iniciativas que a lo mejor no nos va a dar tiempo, pero hemos entresacado algunas de las que consideramos pues más interesantes o más dignas de comentar. Todas lo son, porque la verdad es que es muy interesante. No, pero por supuesto que tienen prioridades. Sí, porque vamos a aprovechar el tiempo en la medida que podamos. Algunas, por ejemplo, uno de los caballos de batalla siempre que se habla de ayudar al sector es la financiación. La financiación, las líneas de crédito, y ustedes también, creo que es el primer punto, atacan por ahí. No es que ataquemos, o sea, la realidad es que se han puesto medidas que no han sido eficaces. Es decir, yo no dudo que haya habido voluntad de poner medidas en prácticas, pero no han llegado a donde tenían que llegar. Por ejemplo, el comercio ha sido muy difícil que lleguen. Tanto los organismos autónomos como organismos nacionales han puesto líneas que no han dado su efecto final. Parece que es un vicio oculto del sistema financiero, que las micropymes siempre quedamos fuera del sistema. Y cuando uno recurre a organismos internacionales, en el último Foro Económico Mundial de julio, resulta que en las estadísticas sale que el peor problema en España para los microempresarios es el acceso a la financiación. Nosotros buscamos convenios con asociaciones, con bancos, para facilitar ese trámite. Tenemos que hacer un análisis severo internamente también de cómo tenemos nuestras cuentas. Nosotros siempre aconsejamos a nuestros propios asociados que tengan un buen control de su... Por ejemplo, ustedes, es que quería concretar, por ejemplo, ustedes proponen no exigir ahora a los jóvenes ni a mayores de 45 años que vayan a crear una empresa. Es una de las medidas. Por ejemplo. Exactamente, porque hoy en día las entidades financieras solicitan avales. Solicitan, o sea, no han... Los microcréditos, que son hasta 14.000 euros en muchos casos, se dan con los dedos contados. Y existen organismos financieros intermedios, como son las sociedades de garantía recíproca, que a veces también están facilitando, pero cuando uno va al banco le piden el aval de su padre, el aval de su madre para tratar de refinanciar. Y no solo eso, sino a quienes ya tenían, nos van reduciendo las líneas de crédito. Entonces nosotros estimamos, esas edades no son aleatorias, sino que fueron estudiadas y tratando de buscar soluciones, porque de 45 años es donde se empieza a tener serios problemas de desempleo. Entonces, si nosotros queremos buscar una solución de autoempleo, partiendo de eso, estamos tratando que por favor los bancos tengan esas líneas habilitadas. Repito, hubo líneas oficiales que no han sido efectivas. Nosotros pregonamos que los bancos nos ayuden. La falta de aval es uno de los elementos fundamentales. No hay acceso al crédito. Y además ustedes dicen también algo muy interesante, y es que se tenga en cuenta a la hora de conceder esos créditos la viabilidad del proyecto que se presenta más que las garantías que tiene el demandante o que ofrece el demandante. Correcto. Y no solo lo decimos, sino que por eso colaboramos, para que los proyectos sean... Yo decía que teníamos que hacer un análisis hace unos minutos. Ese análisis se hace para que cuando se presente algo goce de una cierta consistencia, porque tenemos que ayudar. No todos los autónomos tenemos la misma preparación. Entonces, hay que ayudar a la gente a saber presentar frente a eso. Para eso hemos trabajado con entidades financieras y seguiremos trabajando para facilitar en convenios que por lo menos tengan un trato preferencial. O sea, que ellos hagan todo lo que tengan que hacer para que un banco tenga la decisión del sí o el no. Pero toda la documentación ordenada y de forma consistente. Pero no sé por qué razón es un tabú que existe en las sociedades. Hace poco una gran entidad financiera lanzó una propaganda, tantos miles de autónomos a los créditos. Se presentaba un autónomo en ventanilla y el scoring no daba. Entonces tenemos que ser transparentes y serios en las campañas.
Hay una propuesta suya que me ha parecido muy novedosa y es la de ofrecer a bajo coste el soporte inmobiliario excedente, dicen ustedes, para establecer nuevos negocios. Cuénteme eso. Por supuesto, es decir, vamos a ver, uno quiere alquilar una oficina, tiene que presentar un aval, tiene que presentar una serie de... Volvemos a los mismos elementos, tanto como para la vivienda como para comenzar pequeños negocios. España es un país donde el 60% prácticamente la actividad es de servicios. Si yo quiero empezar un negocio, necesito como mínimo una oficina. Están los viveros empresariales que tienen capacidad para 30, 40 empresas en determinados sitios, pero es mucho mayor el marco. Entonces, hay excedentes en edificios públicos que se pueden, por lo menos, estudiar para poder acceder. Y si no, también que nos ayuden con las garantías para el propio alquiler, porque hoy en día alquilar es muy difícil por la cantidad de garantías y de trabas que se ponen, es decir, por un régimen de morosidad. Yo quiero decir también que si hiciéramos un análisis serio muchas veces esa morosidad que tanto cargan al autónomo, yo quisiera ver quién paga más, si el grande o el pequeño. Si hiciéramos una tasa de, si estudiáramos en profundidad, veríamos que el autónomo es el que trata de pagar hasta el último duro con su casa. Sin embargo, si esa escala la llevamos a otros niveles superiores de empresa, dudo que tenga la misma tasa. Otra de las iniciativas que plantea CONAE, que también resultan interesantes, son rebajas fiscales o incentivos fiscales para aquel que quiere crear o que ya tiene su empresa. Por supuesto. ¿De qué incentivos fiscales estamos hablando? Estamos hablando de una serie de medidas. En principio, lo más importante era la reducción del impuesto a sociedades, que parte se ha acometido. Y más que incentivos que nos ayuden, en muchos casos se habla de una subida de impuestos. El autónomo, una parte importante de su liquidez la destina a pagar los impuestos que son lícitos. Lo que decimos es que nos ayuden durante un periodo de tiempo. Cuando una empresa está en crisis, que una de las medidas que tengamos de apoyo es poder dialogar con un agente fiscal, con un gestor tributario, con un gestor de la seguridad social. Es decir, que pedimos en su momento y no fue reconocido que nos dieran una baja en las cotizaciones a la seguridad social. Si ese no es el camino, porque la administración no acepta y el gran pacto social en el que no formamos tampoco forma, que nos ayuden cuando tenemos problemas. Y yo creo, insisto, en que el autónomo tiene la seriedad y la capacidad de tratar de responder a todos sus problemas, porque es su vida y su trabajo. Me queda un minuto, ven ustedes que el tema es interesantísimo y las propuestas requerirían, por supuesto, de mucho más desarrollo, pero estamos dejando unas pinceladas para que se hagan una idea de hacia dónde va la iniciativa de CONAE. Lo último, a ver si en un minuto lo podemos comentar. El autónomo, ustedes proponen que el autónomo tenga prestación por desempleo, hablan de convenios a través de aseguradores públicos o privados. Ese también es un asunto que al autónomo le interesa en gran manera. Al autónomo le interesa, pero hay que hacerlo bien y de forma ordenada, que no sea un sobrecoste actual para el autónomo. ¿Y cómo se podría hacer eso? Es decir, nosotros hemos hecho hay en este momento una ley del Estado a la cual CONAE respondió ya a través de su departamento jurídico. Se trataba de gestionar a través de las mutuas. Nosotros dijimos que había probablemente canales alternativos para tratar de disminuir el coste al autónomo y mejorar la prestación. Porque la prestación al autónomo, no nos engañemos, estaba hecha solo para 2 meses. Cotizar un año para tener 2 meses de prestación en unas determinadas condiciones. Siempre los pasos que se dan son buenos, porque estamos mirando hacia adelante. Pero hay que seguir depurándolo porque creemos que el autónomo en este momento no es la mejor salida la que tiene esta ley. Ahora que insisto, hay que seguir trabajando porque está puesta sobre la ley. CONAE ha puesto sus objeciones y esperamos que se nos llame para tratar de buscar nuestro punto. Bueno, pues si a ustedes les interesa conocer más en profundidad las propuestas que hace la Confederación, que hoy nos visita el presidente, o mejor dicho, el representante, vamos a hablar con propiedad, de CONAE, lo que pueden hacer es dirigirse a su página web, si es tan amable. CONAE.org. Vale, facilísimo, CONAE tal cual suena, .org. Fernando Pimente, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de CONAE, hoy nos ha acompañado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes y mucha suerte a los autónomos y estamos para ayudar. Mucha suerte porque la necesitan, es cierto. Sí. Y la necesita la economía española en general. Todos, esto es un conjunto, no queremos estar aislados los autónomos del conjunto. Es un trabajo de todos además. Exactamente. Pues muchísimas gracias, lo dicho, vamos a despedir aquí nuestra entrevista. Mañana volveremos con más actualidad y con más protagonistas de esa actualidad. Un saludo, buenas noches.